El día de hoy, a los que nos están viendo, a los oyentes, tengan un cordial, feliz, santo sábado, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, en los que ven. Ahora vamos a tener un especial muy bonito por las hermanitas Ramírez García, que es Katie y Erika, cantando un himno para la honra y gloria de Dios que se titula Brilla Jesús. Tengan todo el día de hoy, a los que nos están viendo, a los oyentes, tengan un cordial, feliz, santo sábado, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, en los que ven. Ahora vamos a tener un especial muy bonito por las hermanitas Ramírez García, que es Katie y Erika, cantando un himno para la honra y gloria de Dios que se titula Brilla Jesús. Gracias a Erika y a Katie, ¿verdad? La pequeña, por ese alabanza al Señor. Vamos a orar para estudiar su palabra. Padre, una vez más aquí en tu presencia, Señor, nos escudamos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y por medio de tu Espíritu, Señor, danos sabiduría, Padre, que tú soples sobre nosotros.
tu Espíritu a través de tu Hijo Jesucristo y podamos entender, Señor, la palabra la cual tú escribiste. Que podamos salir gozosos de quién tú eres y lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. La vez pasada estuvimos hablando acerca de, no sé si ustedes se recuerdan, el pueblo de Dios, como Dios, había una palabra que se usaba mucho y era que yo mencioné, y empezamos diciendo que en realidad a veces como cristianos no le creemos a Dios, ¿la? Y todo está en el creer. Entonces, como dice Fermín, a veces le creemos a una persona y no quiere decir, ¿verdad? Hay personas que cuando dicen algo lo cumplen, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿verdad? Nosotros a veces hay cosas que decimos y fallamos, pero Dios no es así. La Biblia vimos textos donde dice claramente cómo es Dios. Y desde el principio Dios había hecho una promesa, ¿verdad? A ver, si ustedes saben o se le viene ahí en su mente, ¿cuál es la primera promesa que Dios le dio al hombre? Texto famoso, ¿se encuentra en dónde? Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti la simiente, entre tu simiente la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿dónde? En el carcañar. Y ya ustedes saben que estaba hablando esa simiente, en realidad era Cristo Jesús, la cual fue herida en el calcañar, pero el enemigo va a recibir un golpe en el cual va a ser eliminado del todo y así acabará el pecado. Entonces, si vemos que la Biblia comenzó con promesas, la Biblia está llena de promesas, hermanos. O sea, entonces, de esa manera, hablamos un poquito acerca de la ley y vimos también, vimos que la ley, en realidad, cuando miramos, son promesas. Entonces, voy a empezar con un texto que lo vimos la semana pasada, la última vez, pero vamos a ver otra vez un poco acerca del texto, ¿ok? Prestemos atención. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice lo siguiente: hermanos, hablo en términos humanos. Como dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie ¿qué? Lo invalida. Miren cómo él empieza hablando. Está hablando acerca de un pacto de hombre. Y yo puedo entender un poco mejor lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Aunque sí, había personas que no cumplían, pero antes, usted se da de cuenta, yo aprendí eso de la figura paterna. Cuando mi papá decía algo, él mismo me decía a mí, me decía, hijo, cuando tú, si tú le prometes algo a alguien o si tú le debes algo a alguien, tú lo cumples. Antes no había papel para escribir, o sea, en el sentido, no que no había papel, sino que no era como ahora, aún yendo a abogados, ¿y qué sucede? El hombre falla. Pero antes, hermanos, dice, por eso Pablo dice, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez se ratifica, nadie lo invalida, ni qué, ni le añade, ¿ok? Hablando humanamente. Ahora, miren cómo él sigue. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Miren cómo él habla. ¿Qué se le hizo a Abraham? ¿Qué fue lo que se le dio a Abraham? Promesas. ¿Se recuerdan que le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de ti haré ¿qué? Una gran nación y serás bendecido, ¿verdad? Y en tu simiente serás bendecida. Y sigue diciendo, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y por eso es que por Pablo sabemos que a la simiente de Génesis 3:15 se refería a Cristo. Y tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, primero le empieza hablando en términos humanos, ahora hablar el pacto de ¿quién? Por Dios para con Cristo.
¿ok? Pablo está bien en claro. Pablo está hablando de un pacto que no tiene que ver, no son términos humanos, sino es el pacto que Dios hizo ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga. O sea, que está diciendo que la ley no abroga ¿qué? El pacto que Dios hizo con su Hijo Jesucristo para invalidar la promesa. ¿Se dan de cuenta? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, sigue diciendo él, entonces, ¿para qué la ley? ¿Se recuerdan? Y Pablo está tomando esto, Pablo sabe bien claro lo que sucedió en el monte Sinaí y él está aludiendo a lo que sucedió allá. Entonces Pablo ahora dice, ¿para qué la ley? Una pregunta. Dice, fue añadida, y ya vimos esa palabra, en realidad esa palabra es o fue hablada, fue dicha cuando se habló. Esa palabra añadida, ¿a causa de las qué? Transgresiones. Entonces, según Pablo, ¿para qué la ley? ¿Para qué se dio la ley según Pablo? Dice ahí, ¿a causa de qué? De las transgresiones. ¿Cuáles transgresiones usted cree que Pablo está hablando? ¿Pero de qué en específico? De lo que sucedió que en el monte Sinaí. Y sigue diciendo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es ¿qué? Uno. Luego, la ley es contraria a las promesas. Ahora presta atención bien lo que Pablo está diciendo. Miren, él está haciendo un contraste, o sea, porque le está hablando a los Gálatas. Y le está dando a entender, le está diciendo a los Gálatas, usted lee todo el libro, porque entre los Gálatas ya usted sabe lo que estaba sucediendo, ¿no? Los judíos mayormente, o sea, ellos creían que eran salvos guardando la ley, pero ¿qué hacían con el prójimo? Ellos creían que estaban guardando la ley, pero en realidad... Pero entonces Pablo está diciendo, miren, no es porque ustedes, ¿verdad? De esa manera, si yo no le enseñé así, cuando usted empieza a leer Gálatas, y sigue diciendo, luego, ¿la ley es contraria a las promesas? En ninguna manera. Está diciendo Pablo, la ley es contraria a las promesas. Él dice que ¿qué? Que no. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En otras palabras, que la ley es ¿qué? Son promesas. O sea, no es contraria a las promesas. Y él dice en ninguna manera. Y sigue diciendo, porque si la ley dada, y aquí está la clave, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura, ¿qué hizo? Lo encerró todo bajo ¿qué? Bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? A los creyentes. Esto usted tiene, léalo y hay mucha tela acá que cortar, pero yo sé que Dios le va a hablar a cada uno de ustedes para que ustedes podamos entender un poco más de lo que está diciendo Pablo. Pero en realidad lo que podamos decir, Pablo está diciendo es que la ley en el Sinaí fue dada ¿para qué? Y ustedes saben que la semana antipasada vimos la cita donde dice, no solamente lo vimos en la Escritura, sino que lo vimos también en el espíritu de profecía, que el pueblo no entendía, no veía su pecaminosidad. Entonces Dios tuvo que promulgar la ley, darla en tablas de piedra para que el pueblo viera que necesitaba ¿qué? Un Salvador. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, fue dada a causa de las transgresiones. O sea, para que ellos entendieran que eran unos transgresores. Y después dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces ellos se dieron de cuenta de qué. ¿De qué se dieron de cuenta? La pecaminosidad que había en ellos.
que no podían guardar la ley, porque prometieron, lo primero que dijeron es que haremos todo lo que Jehová diga, pero cuando Dios le muestra la ley, ¿se dan de cuenta? Entonces ahora Dios, espérense un momento, o sea, yo quiero que ustedes vean, ustedes no pueden guardar la ley, porque la palabra fue que Dios dijo, haremos, y ahí es que está el problema. Cuando usted dice, yo lo voy a hacer, el problema no está en la ley, el problema está en nosotros, ¿se dan de cuenta? Y como Dios sabe eso, que la ley no puede ser guardada por un ser humano, entonces dio a su Hijo para que con Cristo ahora el ser humano, ¿qué puede hacer? Puede guardar la ley perfectamente. Entonces, eso también, vamos a ver este otro para que ustedes vean que cuando Pablo habla en Romanos está aludiendo a lo que pasó en el Sinaí. También vimos, dice, Pablo está diciendo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ¿se dan de cuenta? El mandamiento era para vida, a mí me resultó ¿para qué? Para muerte, porque el pecado, ¿se dan de cuenta cuál es el problema? El pecado tomando ocasión por el mandamiento. El pecado tomó ¿qué? Ocasión por el mandamiento, porque ¿cómo yo sé qué es pecado si no es por el mandamiento? Entonces, el pecado tomando ocasión del mandamiento me engañó. Pregunto, según el texto, ¿qué lo engañó? ¿La ley o el pecado? ¿Se dan de cuenta? Y por él me mató, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. De manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y ahora hace la pregunta. Luego, lo que es bueno, el mandamiento, vino a ser muerte para mí. Es una pregunta. Si es bueno, vino a ser muerte para mí. ¿Y qué dice él? En ninguna manera. Sino que el pecado, ¿se dan de cuenta? El pecado, para mostrarse pecado, ahora relaciónalo con el Sinaí, el pecado, para mostrarse pecado, ellos, en su conciencia, ellos que creían que estaban bien delante de Dios, y le dijeron, todo lo que tú digas lo vamos a hacer. Pero entonces dice Pablo, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí ¿qué? La muerte, por medio de lo que es bueno. ¿Qué es bueno según Pablo? La ley. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser ¿qué? Entonces se dan de cuenta cuando combinamos los dos pasajes, ¿para qué la ley? Para que el pecado llegase a ser sobremanera ¿qué? Pecaminoso. Cuando Dios le da la ley, entonces ahora ellos ¿qué? Se dan de cuenta su pecaminosidad y entonces dice, no Dios, no nos hable, que no nos hable Dios, sino ahora queremos ¿qué? Un intermediario. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, hermanos, ahora comenzamos el pequeño estudio de esta mañana. Lo que sucedió en el Sinaí, hermanos, fue algo grande. ¿Ok? Y yo quiero que veamos al Dios dar la ley. Vamos a ver quién fue el que dio la ley, quién la habló. Vamos a ver algunas cosas de lo que sucedieron allí en el monte Sinaí y por qué necesitamos un mediador. Aunque está un poco pequeña las letras, no sé cuántos la puedan ver, pero eso se encuentra en Éxodo 19 del 10 al 19. ¿Okay? Ahora yo quiero que veamos un poquito lo que sucedió allí en el Sinaí. ¿Okay? Y por qué estas personas dijeron que no nos hable Dios, sino habla tú con Dios y tú háblanos a nosotros. Dice allí Éxodo 19, dice, y Jehová dijo a Moisés, ahora presten atención,
Ustedes, la mayoría aquí conocen el santuario, ¿no? Era una tienda de campaña, para aquellos que no conocen, por decir así, una carpa donde Dios, el pueblo de Israel iba por el desierto y allí habían ciertos muebles. Y si ustedes se fijan, Éxodo 25, Dios le dice a Moisés que hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Dios le dio las instrucciones al pueblo de Dios. Ahora, directamente, Dios no hizo nada. ¿Quién lo hizo? Y digo directamente, porque indirectamente fue por mandato de Dios, si no, no lo hubieran hecho. Lo hicieron de acuerdo a Dios. Pero directamente Dios no hizo nada. El pueblo, ¿qué hizo? Empezó a hacer los preparativos. Y empezaron a hacer de madera, de oro, de todas esas cosas. Hicieron los muebles, hicieron todo. Directamente Dios no hizo nada. ¿Ok? Pero allí había algo que directamente se puso allí y era de Dios. ¿Qué fue? Las 10 tablas de piedra. Después de Moisés bajar de la montaña y ver lo que hacía el pueblo, ¿qué hizo? Tiró las piedras, o sea, indicando que el pacto no el pacto eterno, sino un pacto hecho allí por el hombre. Quería hacer un pacto con Dios y Moisés rompió las tablas de piedra, indicando que el pacto quedó ¿qué? Roto. Para que el pueblo entendiera que el ser humano no puede hacer un pacto con Dios. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo bien en claro, hermanos. El pacto que yo no puedo hacer un pacto con Dios. El hombre rompe el pacto. Por eso es que el pacto es entre el Padre y el Hijo. Es un pacto eterno. ¿Ok? Y el pacto que el hombre quiso hacer en el monte Sinaí, ¿qué sucedió? Fue roto. Después Moisés vuelve y sube, y se preparan 2 tablas, y Dios vuelve y la escribe. Y entonces ahora le dice a Moisés que hagan un arca y allí depositen estas tablas. Entonces, sí había algo, y allí solamente entraba ¿quién? El sumo sacerdote una vez al ¿qué? Al año. Ahora, cuando vamos ahora acá a esta escena, si ustedes se ponen a analizar bien, ustedes saben que el campamento tenía lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Usted se va a dar de cuenta que en el monte Sinaí hay los 3. Te va a encontrar el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Porque si usted lee con calma, se da de cuenta que Dios llamó a Moisés, y con Moisés fue Josué, y fueron otras más personas, pero cada vez le dice, ok, ustedes quédense así, aquí, suba Josué conmigo. Subieron a cierto nivel, le dice, ok Josué, hasta aquí, entonces ahora sube Moisés solo, y está en el lugar santísimo con Dios. Entonces ahora le dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, presten atención, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Ok? Y estén preparados para el día 3, porque al 3 día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Qué iba a suceder? El pueblo tenía que tener ¿qué? Una preparación. ¿Por qué? Porque el Señor iba a descender sobre el monte Sinaí y tenían que estar preparados. Ahora presten atención. Y señalarás término. Ahora, anterior a eso, presten atención. Miren qué interesante, el 11. Y estén preparados para el día 3, porque al 3 día Jehová descenderá a ojos de Moisés. ¿Cómo dice? De todo el pueblo. Pero ¿quién solamente vio esa escena? Moisés. Pero no era, Dios quería que no hubiera un intermediario. Quería él mostrarse a los, dice, como dice el texto, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, todo el pueblo tenía que ver ¿qué? Esa manifestación. Entonces ahora sigue diciendo, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte,
ni toquéis sus límites. El monte tenía ¿qué? Límites. ¿Por qué tenía límites? ¿Se dan de cuenta? Cada vez, según el santuario, podían entrar hasta cierto nivel. Había límites. Sigue diciendo, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. ¿Quién está hablando? O sea, yo quiero que ustedes vean al grado lo que iba a suceder en el monte Sinaí. La presencia de Jehová, ¿quién era el que se iba a manifestar allí? Ya estamos viendo. Ustedes saben que a través del Antiguo Testamento siempre Jesús, lo que conocemos como Jesús en el Nuevo, en el Antiguo se conocía como ¿qué? El ángel de Jehová y se presentaba. Pero aquí hay un Jehová que el ser humano no puede ver. ¿Se dan de cuenta? Algo va a suceder. Y sigue. 13. No tocará mano porque será apedreado y asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Miren qué interesante. Ni siquiera los maridos podían estar con sus mujeres por esos días. Dice, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron ¿qué? Truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Yo quiero que entremos a la escena, lo que está sucediendo. ¿Por qué está sucediendo todos estos fenómenos? Dios va a promulgar ¿qué? Su ley. La presencia de Jehová iba a manifestarse sobre el monte. Y el pueblo tenía que tener una preparación. ¿Ok? Y entonces vemos que suceden todos estos fenómenos. 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí, ¿qué hacía? Dice el texto, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Por qué humeaba? ¿Para qué descendió Jehová? ¿Qué se promulgó en el monte Sinaí? El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz ¿qué? Tronante. Así que los truenos, ¿qué son? La voz de Dios. Cuando usted ve la Biblia que dice y salió un relámpago, oyeron truenos, es cuando Dios habla. ¿Ok? Yo quiero que ustedes vean la escena que está sucediendo. Recuérdense que estas personas habían estado cautivos en Egipto, donde se adoraban dioses paganos, dioses que no tienen ojos, pero no ven, tienen manos y no las mueven, tienen piernas y no caminan. Y Dios ahora se le está mostrando de una manera que ellos puedan entender quién es el Dios al cual va a dar la ley en el monte Sinaí. Ahora, vamos a seguir viendo un poquito más acerca de eso. Allí, estas son algunas de las manifestaciones de la ley. ¿Ok? Tengan eso en mente, tengan esos elementos que están sucediendo ahí, porque vamos a ver eso también. Ahora, miren cómo dice en Éxodo 24, del 15 al 18. Éxodo 24, del 15 al 18. Éxodo 19, del 10 al 19. Dice, y Jehová dijo a Moisés,
ve al pueblo y santifícalos hoy. Y mañana laven sus vestidos. Y ya vimos que habían, ¿qué? Límites, ¿verdad? Vimos que todo lo que está subrayado en negrita: truenos, relámpagos, sonido de bocina, el monte Sinaí humeaba, Jehová descendió en fuego, se estremecía en gran manera, había sonido de bocina, Moisés hablaba y Dios le respondía. Ahora miren qué interesante. Moisés pudo ir ¿a dónde? Al monte Sinaí. Y dice el texto, Moisés hablaba y Dios le respondía. Moisés estuvo en la misma presencia ¿de quién? De Dios. Una sola persona llegó ¿dónde? El pueblo. ¿Qué sucedió con el pueblo? Dice Éxodo 24 del 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó Moisés de medio de la nube. Qué interesante, ¿no? 6 días. Entonces el séptimo día llamó a Moisés de medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como ¿qué? Un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Sigue diciendo ahora. Alrededor de 1600 años después, hermanos, vamos al libro de Apocalipsis. Ahora, todo lo que ocurrió en el monte Sinaí, ¿por qué sucedió? Porque Jehová iba a descender y iba a proclamar ¿qué? Su ley. Ahora, alrededor de 1600 años después, en el libro de Apocalipsis, miren la escena, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos. Recuérdese que alrededor de ¿qué? Del trono. ¿El trono de quién? De Dios. Vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono, miren qué interesante, del trono salían ¿qué? Relámpagos, truenos y voces. Pregunto, ¿dónde vimos algunos de estos elementos? En el monte Sinaí. Aquí dice que el trono salían ¿qué? Relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿de dónde salían los relámpagos, los truenos y las voces? ¿De dónde salían según el texto? Del trono de Dios. ¿Por qué ustedes creen que el texto dice que del trono salen relámpagos, truenos y voces? Cuando en el Sinaí dice que ¿qué? ¿Hubieron qué? Esos y otros más elementos. Porque se proclamó ¿qué? La ley. Y según el arca del pacto, ¿qué estaba encima de lo que se llamaba la tapa de encima? ¿Cómo se llamaba? La tapa de la propiciación, donde se manifestaba ¿qué? Entonces, podemos decir entonces que el asiento de Jehová, ese era el asiento de Jehová. ¿Qué había debajo de la tapa de la propiciación? Adentro del arca, los 10 mandamientos. Entonces, la ley de Dios es ¿qué? Su fundamento. Dios se sienta, su trono está en medio de la ley. Entonces se dan de cuenta, cuando promulgó la ley, hubieron ¿qué? Todo aquello que sucedió. Y ahora del trono de Dios salen ¿qué? Truenos. Pregunto en el Apocalipsis, ¿qué nos está diciendo?
Que la ley de Dios, ¿qué? Es eterna. Miren esta otra. Esto en el séptimo sello. Pregunto, después del séptimo sello, ¿hay otro? Es el último. ¿Y cómo dice el texto? Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Para qué era el incensario? ¿Y dónde estaba el incensario? Frente. Por eso Pablo en Hebreos, usted se va a dar de cuenta que Pablo a veces el incensario se pone, usted se da de cuenta, como si estuviera en el lugar santísimo. Y aquí dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. ¿Para qué se usaba el incensario? ¿Para qué lo usaba aquí en la tierra? Y con ese humo, ¿qué hacía? Se intercedía por el pueblo. ¿A qué fue Jesús al cielo? A interceder. Y aquí vemos que ahora el incensario, ¿qué sucede? Fue arrojado ¿dónde? A la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Para este momento del séptimo sello, ¿qué? Se acabó la intercesión. Ya no hay intercesión. Bajo la séptima trompeta, mira cómo dice Apocalipsis 11, del 11 al 19. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo de Dios. ¿Dónde estaba el arco del pacto? ¿En qué lugar? Lugar santísimo. Cuando dice el templo de Dios fue abierto, lo que está diciendo es el lugar santísimo, la puerta, la cortina que abría, o sea, en lo que dividía del lugar santo del santísimo, fue abierto. ¿Y qué se vio? El arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y ahora con qué lo relaciona? Hubo relámpagos, voces, truenos, terremoto y grande granizo. ¿Qué había en el arca? Y ahora vemos que se abrió. Recuérdense que solamente una vez al año había acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo. Cuando dice aquí que el arca de su pacto fue abierta en el cielo y el arca de su pacto se veía, ¿qué está diciendo? Se acabó, hermanos. Es bajo la séptima trompeta. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué menciona el templo y por qué menciona el arca? Y dice, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos y un grande granizo. Porque en el arca del pacto había ¿qué? La ley. Y ahora en el monte Sinaí se proclamó ¿qué? La ley. Y ahora, ¿qué sucede? Sucede también lo mismo. Hay relámpagos, hay voces, hay truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora miren Apocalipsis 15 del 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierta en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oros. ¿De dónde salieron? Según el texto, los 7 ángeles. ¿Por qué salen del templo? ¿Qué van a hacer? ¿Son los 7 ángeles de qué? Que van a derramar ¿qué? Las 7 plagas. Todo ha concluido. Ahora los ángeles salen ¿a qué? Y entonces sigue diciendo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles.
¿Se dan de cuenta? Nadie podía, ¿qué? Entrar. ¿Hasta qué? Ahora miren lo que dice Apocalipsis 16, del 7 al 8. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, otra vez, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. ¿Por qué sucedieron estos fenómenos? Siempre se menciona ¿qué? Del trono. Los ángeles salen de ¿qué? De la presencia de Dios, del trono de Dios. ¿Qué hay en el trono de Dios? ¿Cuál es su fundamento? La ley de Dios. ¿Por qué los ángeles ahora salen y se presenta como el arca, que se ve el arca, el templo abierto, y del arca, y dice, y salen los ángeles a qué? A derramar las 7 plagas. ¿Por qué? Están dando una respuesta que la ley de Dios ha sido ¿qué? ¿Se dan de cuenta? Y ahora los ángeles dicen, ok, ahora la ira de Dios derramada por estas 7 copas, podríamos decir, es porque el hombre ha transgredido ¿qué? Su ley. Y se manifiesta todo lo que se manifestó, ¿dónde? En el monte Sinaí. O sea que en el Apocalipsis hay la misma manifestación que hubo ¿dónde? En el monte Sinaí. Entonces, Apocalipsis 7, ¿cómo empieza? Hablando de los 144,000 que son sellados. Pero ¿cómo termina el 6? ¿Se recuerdan? Hay personas que dicen ¿cómo? Vamos a leerlo allí, Apocalipsis 6. Busquen en su Biblia ahí para que no se me duerma. Apocalipsis 6. Y Apocalipsis 6, porque hay una pregunta, ¿verdad? Se dice al final, ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y algunos dicen, miren qué interesante, escondedme de aquel que está sentado sobre ¿qué? Trono. Sobre el trono y el cordero. Entonces, ¿quién está sentado en el trono? Si el cordero es Cristo, ¿quién está sentado en el trono? Y dice, escondedme de la ira de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Y le decían que a las piedras, caed sobre vosotros y escondednos. ¿Se dan de cuenta? Conexión con el Sinaí. Cuando vieron toda esa manifestación, ¿el pueblo qué? Ahora la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Por qué le leí todos estos textos de lo que decía? La gloria de Jehová vino sobre el monte, todo el monte estremecía. Hubo relámpagos, truenos, voces, humo. Fue algo sobrenatural. Ahora Apocalipsis dice, pregunto, ¿el pueblo se pudo sostener en pie? Y saben, esto no lo digo para, no sé si fue así o no, la Biblia no lo dice, pero los judíos, algunos rabinos dicen, ¿verdad? Esto no, yo no se lo puedo asegurar, ni estoy diciendo que es así, simplemente lo menciono, porque parece curioso que allí en el monte Sinaí, cuando sucedió esta cena, todo el pueblo murió y el Señor los resucitó otra vez. No sé qué verdad sea, pero según la tradición de los judíos, eso es lo que ellos mencionan. Pero lo que sí quiero decir es, lo que sucedió en el monte Sinaí fue algo tremendo. Lea Hebreos 12, no tenemos el tiempo al final. También menciona de esto. Dice, os habéis acercado al monte de Dios. Y allí menciona todo lo que sucedió también. Pero yo quiero que ustedes vean todo lo que sucede
La pregunta es, ¿quién podrá sostenerse de pie? El capítulo 7 contesta quién, aunque ese no es el tema, pero contesta quién. Dice, y vi los 144,000. Ahora, para ir concluyendo, le mencioné todo esto para que ustedes vean por qué el pueblo después tuvo miedo y quiso esconder. O sea, le dijo a Moisés, no queremos hablar con ese Dios. Porque quizás nos preguntamos, pero ¿por qué el pueblo hizo esto? Pero imagínense usted estar allí en esa escena, ver todo eso que está aconteciendo. ¿Y por qué necesitamos un mediador? Ninguno de ustedes, hermanos, yo no puedo estar frente a la presencia de Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes entiendan eso esta mañana. Por eso es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Porque ningún ser humano ha podido guardar la ley. En algún punto ha violado en algún momento y la ley exige que sea guardada estrictamente. Por eso es que la ley no puede salvar, porque no hay ningún ser humano fuera de Cristo que ha podido guardar la ley. Por eso es, hermanos, la ley se puede guardar, pero ¿cómo? Con Cristo. Cristo haciendo Él en nosotros. Ahora, lo interesante es ¿quién estaba allí en el monte Sinaí? ¿Quién promulgó los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que usted y yo hemos oído? ¿Qué es lo que mayormente se ha oído? Que Jesús promulgó la ley, ¿verdad? Y muchas personas dicen, siempre que se menciona el Antiguo Testamento, tenemos que tener algo en claro. Esto yo lo había estudiado ya antes con ustedes, pero yo quiero que ver algo que sucedió entre Moisés y Aarón, para que ustedes vean, Dios por medio de una ilustración nos quiere enseñar cómo es que Dios opera, cómo es que Dios trabaja, ¿ok? Aunque esto ya lo habíamos visto una vez, pero vamos a verlo una vez más. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llegó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. ¿Quién se le apareció? Según el texto, el ángel de Jehová, ¿verdad? En una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. ¿Okay? Para aquellos que no saben lo que es una zarza, era un pequeño arbusto allí en el desierto, un árbol bien pequeño, que no era tan alto, o sea, como estos árboles grandes, y estaba ardiendo, pero no se quemaba. Y esa fue la escena. Entonces el 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza. Y aquí, hermanos, es que las personas se dan de cuenta, cogen el texto y dicen que Jesús es Dios. ¿Ok? Y no estoy diciendo que Jesús no es Dios. Ahora tenemos que entender en qué sentido Jesús es Dios. ¿Ok? Jesús es Dios. Hay una cita bien famosa del Espíritu de Profecía que dice que Jesús es Dios no en personalidad. O sea, Jesús no es la persona de Dios, pero sí en su naturaleza.
Eso tenemos que entenderlo bien claro. Jesús es Dios en naturaleza, pero no es Dios, el Dios de la Biblia. El Dios en persona, la persona de Dios. Y dicen, ve, ¿te das de cuenta? El ángel de Jehová, dicen, es Jesús. Y después dice que Jesús dice, ve, es Jehová. Y el que estaba en la llama, como él era ángel de Jehová, ahora el texto dice que lo llamó Jehová. Y entonces ahora dice, lo llamó Dios. Entonces Jesús es Dios, en el sentido de personalidad. Ahora, ¿es eso lo que está diciendo el texto? Lea el texto detenidamente y se va a dar de cuenta, ya eso lo estudiamos, que aquí están los dos. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a empezar en el 2. Y se le apareció el ángel de Jehová. 1. El ángel de Jehová. En una llama de fuego. Pregunto, ¿el ángel de quién es? Según el texto, de Jehová. ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Entonces, para el texto está diciendo, se le apareció el mensajero de Jehová. Un mensajero, ¿qué hace? Lleva un mensaje. Entonces, Jesús lleva un mensaje ¿de quién? De Jehová. Jesús habla de parte ¿de quién? De Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Entonces ahora dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Y ahora dice, viendo Jehová. ¿Se dan de cuenta? ¿Quién es este Jehová? ¿Quién es este Jehová? Tiene que ser el Padre, porque ya dijo que el ángel de Jehová. En el mismo texto está diciendo que es el mensajero de Jehová, y ahora dice Jehová. ¿Se dan de cuenta? El ángel de Jehová y Jehová. ¿Están dónde? Su presencia está en medio de ¿qué? De la zarza. Entonces ahora dice, no dice, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Cuando dice lo llamó a Dios, ¿de quién está hablando? De Jehová. No dice el ángel de Jehová lo llamó y Dios lo llamó, sino que dice, y viendo Jehová que él iba a ver. ¿Cuál Jehová? El texto ya hizo la separación. El ángel de Jehová y Jehová. Y entonces ahora dice, ¿cómo? Viendo Jehová. O sea, el Padre que iba a ver, lo llamó Dios. ¿Quién es Dios según el texto? Está claro, es el Padre. Entonces, ¿quiénes están ahí? Los dos. Pero, ¿el ángel de Jehová es el mensajero de quién? De Jehová. Ahora, en Éxodo 8, ahora ya cuando pasó todo el tiempo en el desierto, ahora le dice, ahora es tiempo de ir. Y ahora dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil, lo que estaban hablando esta mañana en la lección, fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, o al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. Presten atención. Ve y yo estaré con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Ya Dios tenía todo preparado. Él sabía lo que Moisés le iba a decir, pero también sabía que tenía un hermano que ¿qué? El hermano mayor de Moisés era Aarón, y ahora dice, Aarón levita que habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Ahora miren qué interesante, tú hablarás a él. ¿Quién le va a hablar a quién? Moisés le va a hablar ¿a quién? A Aarón. Y pondrás en su boca las palabras. ¿Se dan de cuenta? Moisés le va a poner las palabras ¿en quién?
¿De quién son las palabras? No, según ahí, de Moisés. O sea, Jehová le dijo, pero tú le vas a poner las palabras ¿a quién? Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él, ¿quién es él? Aarón, hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de ¿qué? De boca, y tú serás para él en lugar de ¿qué? De Dios. Entonces, pregunto, ¿quién habló? Literalmente, ¿quién habló? Aarón, literalmente. Pero ¿de quién eran las palabras? De Moisés. Venían de Jehová, Jehová se la dio a Moisés y le dijo a Moisés, ok, ahora tú lo que yo te digo a ti se lo vas a dar ¿a quién? A Aarón, y Aarón va a hablar. Pregunto, ¿lo que Aarón habló era de él? ¿Era de quién? De Moisés, que provenía de Dios. Entonces, podríamos decir en realidad, cuando Aarón estaba hablando, ¿quién estaba hablando? Pero por ende, ¿quién? ¿Eran las palabras de quién? De Dios. Ahora pregunto, ¿ustedes no creen que eso fue lo mismo que sucedió en el monte Sinaí? Terminamos esto y 2 citas más. Mire lo que dice Éxodo. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Miren qué interesante. Y tu hermano Aarón será tu profeta. A Jesús se le llama profeta, porque un profeta habla de parte de Dios. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará ¿qué? A Faraón. O sea, si usted y yo entendemos esto, lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento, de la manera que Dios trabaja, recuérdense que Moisés es un tipo de Dios, ¿verdad? En esta figura podemos ver un tipo de Dios y de Jesús. Moisés habla, Aarón ejecuta, pero la palabra vino ya ¿de quién? De Moisés. Lo mismo sucedió en el Sinaí, hermanos. Quien estaba en el Sinaí era el Padre y el Hijo. Pero las palabras provenían en realidad ¿de quién? De Jehová, Dios el Padre, pero las habló ¿quién? ¿A través de quién? Del Hijo. Porque recuérdense que Pablo dijo, por medio de un mediador. Y el mediador, ustedes saben quién es. Siempre ha habido un mediador. Aunque hubo allí en el Sinaí todo aquello que sucedió, Moisés se pudo acercar y a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había un mediador. Porque el que estaba hablando, ¿quién era? Era el que conocemos ahora, Cristo Jesús, como Jesucristo. Pero en realidad las palabras de quién era. La ley de quién es. Es de Dios el Padre. El que habla la ley es Dios el Padre. Pero las habló por medio de quién. De su Hijo Jesucristo. Ahora, con estas 2 citas vamos a reforzar lo que ya hemos dicho. Esta se encuentra en manuscrito 48. Ahí está la cita en rojo. Dice, en los concilios del cielo se resolvió dar a la humanidad una ejemplificación viviente de la ley. Habiendo decidido hacer este gran sacrificio, Dios, y ella lo deja bien claro, entre comillas, el Padre, no dejó nada a oscuras, nada indefinido con respecto a la salvación de la raza humana. Él dio a la humanidad una norma para formar el carácter. ¿De quién está hablando el contexto? ¿Quién es él? El Padre. Con voz audible y gran majestuosidad pronunció la ley desde el Sinaí. Según este escrito, ¿quién pronunció la ley? El Padre, su ley. Estableció claramente lo que debemos hacer para ofrecerle una obediencia aceptable y lo que no debemos hacer si permanecemos leales a su ley. Tan profundo fue el interés del Señor en los seres que había creado, tan grande su amor por el mundo que dio a su Hijo. ¿Se dan de cuenta? Todo lo que viene antes de aquí, ¿de quién está hablando? ¿Que dio a quién? A su Hijo. Entonces, según ella, ¿quién habló la ley? Y dice, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según esa cita, ¿quién dio la ley? ¿Quién habló la ley? ¿De quién es la ley?
Ahora, miren esta otra cita para balancear la cosa. Dice, se encuentra en Señales de los Tiempos. Dice, cuando la ley fue proclamada, y miren qué interesante, el Señor, el creador del cielo y la tierra, ese es el Padre, estaba al lado de su Hijo, envuelto en el fuego y el humo sobre la montaña que descendía. Fue esta que el Dios infinito debía estar lado a lado con su Hijo. Mientras se daba la ley, que es el fundamento de su gobierno, Él quería dar a su pueblo un conocimiento inteligente de su voluntad. No manda a los hombres obedecerle cuando no entienden lo que requiere. ¿Se dan de cuenta? Por eso Dios no fue un mandato. En el monte Sinaí, como le dijo, si oyeres, porque ¿qué? Dios sabía. Ellos no entendían. Dice ahí, no manda a los hombres obedecerle cuando no entienden lo que requiere. Ellos no entendían lo que requería la ley. Y ahora sigue diciendo, así que mostró su sabiduría, poder y amor. El hombre era tan querido para el Creador del mundo, o sea, para Dios el Padre, que le habló a través de Jesucristo con una voz que audible, dando evidencia inequívoca de su presencia y majestad. ¿Quién habló entonces? ¿De quién es la ley? En realidad la habló el Padre. O sea, lo que Jesús habló era la voz del Padre. Allí estaban los dos. El Padre habló a través de su Hijo. Lo mismo que le dijo que Aarón hablara, las palabras eran de Moisés y eran a través de Aarón. Ahora, hermanos, vamos a estar de pie. Y entendemos entonces que Jesús siempre ha sido el mediador. No solamente estaba el Padre en el monte Sinaí, sino que la misericordia de Dios el Padre aún se manifestó en el Sinaí. Aunque hubieron todas estas cosas, pero allí estaba ¿quién? Usó a su Hijo para hablarle a una humanidad caída. Y en todo el Nuevo Testamento usa a su Hijo Jesucristo para hablarnos a nosotros. Y concluyo con este texto. Dice, Hebreos 13, 20, 21. Presten atención, quiero que se vayan con esto para su casa. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Miren cómo dice el verso 21. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Haciendo, miren qué claro, hermanos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién lo hace? ¿Quién es el que hace eso, hermanos? ¿Pero cómo lo hace? A través de su Hijo. Entonces, pregunto, ¿puede el ser humano guardar la ley? ¿Puede el ser humano guardar la ley? ¿Qué usted cree? Sí. Cristo morando en tu corazón. Entonces, hermanos, cuando venga Dios en las nubes, usted no va a decir, como aquellos que dijeron, piedra, caed sobre mí y esconderme de la ira del Cordero y de aquel que está sentado sobre su trono. ¿Por qué? Porque Cristo es tu mediador. Aquel día las 7 plagas, por eso dicen, no te tocarán. ¿Por qué? Porque Cristo morando en tu vida, tú puedes cumplir la ley. ¿Y ahora qué sucede? Ahora, termino.
¿Quieres aceptar una vez más a Cristo en tu vida? ¿Quieres que Cristo sea tu mediador o quieres seguir tratando de guardar la ley por tus propias fuerzas? ¿O quieres dejar que Cristo obre en tu vida para poder guardar la ley? Oramos. Padre, gracias una vez más. Gracias, Señor, porque en tu infinita sabiduría, Señor, es un plan perfecto. Es un pacto, Señor, por toda la eternidad, que se ha desarrollado a través de la Escritura, Señor. Y ese pacto nunca falla, no ha fallado ni fallará. Señor, ayuda a cada persona aquí en este lugar. Ayúdanos a nosotros a aceptar a la persona de tu Hijo Jesús todos los días en nuestras vidas, para que podamos entender que en Cristo, Señor, todo es posible. Que cada uno de aquí pueda salir fortalecido, Padre, de que los mandamientos, Señor, no son gravosos, como dice la palabra de Dios. Es nuestro corazón el que es duro, Padre. Que nos ayude a entender, Señor, que tenemos muchos defectos de carácter. Hay muchos problemas, Señor, en nuestros hogares, en la sociedad. Problemas donde quiera, Señor. Nuestro carácter, Señor, no es el mejor. Pero, Señor, tu promesa dice, como leímos, que tú harás en nosotros lo que el ser humano no puede hacer. Señor, lo que tenemos que hacer es creerlo. Ayúdanos a creer, Señor, que podemos ser seres diferentes solamente por tu gracia. Por lo tanto, Señor, gracias por dar a tu Hijo y que podamos entender que en Él hay victoria. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor.